Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal. En el siguiente video exploraremos conceptos como razón y proporción en la geometría. Todo esto apunta al estudio de la semejanza de triángulos. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar con el concepto de razón. Una razón es un cociente entre dos magnitudes, entre dos números reales, en donde el número de arriba, que es lo que usualmente nosotros vemos como una fracción. Entonces, en este caso, el número de arriba, que para nosotros en la aritmética es el numerador, ahora se le llama antecedente, y lo que es el denominador, en el contexto de las razones, se le llama el consecuente. El cociente exacto es la razón. Ustedes pueden presentar el cociente ya sea como fracción o simplemente como decimal después de haber hecho la división. Por ejemplo, el que ustedes tengan un rectángulo y este rectángulo de pronto lo dividan en dos partes. Piense que ese rectángulo puede ser, no sé, una pizza o algo que ustedes vayan a comer, una torta. De pronto ustedes, por ejemplo, aquí la torta, si es un pastel, se divide en dos partes. Y resulta que ustedes al final con el grupo de amigos se terminan comiendo uno de los dos pedazos. Entonces, en este caso, la razón indica que se está comparando la parte que se come con respecto al total de pedazos que tenía, digamos, en que estaba dividida la torta. Entonces la razón es 1:2, así se leería. Aunque nosotros de pronto nos acostumbramos a leer un medio, lo cual no estaría mal. Pero en el contexto de las razones, recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es comparar. Entonces nosotros con las razones comparamos magnitudes. En este caso comparamos lo que nos comemos de lo que había en total. ¿Para qué nos podría servir el 1:2? Cuando nosotros encontramos la razón en términos de decimal, si es que aparece decimal, porque la razón puede venir presentada como 1:2 o puede venir presentada como 0,5. Cada una tiene su función. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros vemos la razón 1:2, nosotros podemos ver lo que estamos comparando. El 0,5 es un indicador que nos podría permitir a nosotros, una vez multipliquemos por 100, si multiplicamos por 100, nos podría, digamos, permitir obtener el porcentaje de ¿qué? De lo que nos comimos. Eso podría ser, digamos, una ventaja de tener las razones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una razón? Un cociente exacto entre dos números reales que terminan siendo comparados, una forma de comparar magnitudes. Y con las razones nosotros podríamos entonces entrar a revisar otro concepto. ¿Cuál concepto? Que es el de proporción. Vamos a suponer ahorita entonces que tenemos dos de los pasteles. Vamos a suponer que tenemos dos de los pasteles. Entonces, si tengo este pastel, el mismo, ¿no? Entonces lo divido en dos y vamos a suponer que nos comimos un pedazo en una reunión. Entonces, de nuevo, nos hemos comido uno de los dos pedazos. Como ya bien saben, esta razón da como resultado 0,5. Pero de pronto, en otra ocasión, volvimos a comprar otro del mismo pastel, ¿no? Del mismo pastel. Vamos a suponer que ese es el mismo, aunque no quede igual, pero es la misma. Es la misma figura. Y resulta que ahora lo dividimos en 2, dividimos en 4. Y resulta que en este caso nos comimos un pedazo por acá y al final comimos otro pedazo por acá. En este caso nos hemos comido dos pedazos de los 4 que había. Cuando ustedes revisan esta razón, va a dar exactamente el mismo resultado, es decir, 0,5 como resultado de un medio y 0,5 como resultado de 2/4. Las dos razones son las mismas, teniendo en cuenta que estamos manejando el mismo pastel, porque si ustedes, por ejemplo, consideran, por aquí a un lado hago un pastel más pequeño y lo dividen, por ejemplo, el 4 y se comen, por ejemplo, 2, matemáticamente sí, es cierto que se comen dos pedazos de los 4 que habían, la razón es igual a 0,5, pero debe tenerse en cuenta que el 50% de este pastel no se corresponde con el 50% ni de este, porque este pastel es más pequeño.
No es lo mismo que usted se coma la mitad de un pastel pequeño, por ejemplo de media libra, que se coma un pastel de 1 libra completa. Entonces en este caso hemos obtenido que la razón 1/2 es la misma razón 2/4. Entonces esta igualdad entre dos razones es lo que se conoce como una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Ahorita ya a cada una de las partes que conforman la proporción no se le va a llamar antecedente consecuente, sino que a estos numeritos, por ejemplo a estos dos elementos se le llaman extremos y al otro par de elementos se le llaman medios. Cuando los medios son iguales a estos dos elementos, por ejemplo, vamos a suponer que tengo A es a B y tengo que B es a C. Como en este caso los medios los he descrito iguales, entonces se diría que B es media proporcional entre A y C. ¿Listo? Entonces volvamos al concepto de proporción. Tenemos que la proporción es una igualdad entre dos razones, ¿sí? A este par de elementos se le van a llamar medios, significa que, perdón, los extremos. Los extremos serían el 1 y el 4, y en este caso el medio es 2 y el medio es 2. También podríamos aprovechar de ir diciendo que el 2 es media proporcional entre el 1 y el 4, pero los medios no tienen que ser exactamente iguales. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a razón y proporción. Una mirada al concepto de razón y proporción, porque nosotros vamos a estudiar la parte de semejanza, la semejanza de triángulos. Entonces, la semejanza permite identificar formas con estructura y proporciones iguales. ¿Qué significa eso? Realmente lo que está pasando es que difieren el tamaño, pero digamos la estructura, la manera como se perciben son exactamente lo mismo, simplemente que cambia su tamaño. Obviamente un ingeniero, un arquitecto podría estar utilizando los modelos a escala para poder utilizar, utilizaría la razón y proporción para poder utilizar lo que es las escalas en las construcciones, en los diseños. Por ejemplo, ustedes que están en búsqueda del estudio de los triángulos semejantes, ahí es donde ustedes utilizarían el concepto de razón y proporción, ¿sí? Y pues obviamente como parte final de la sesión sería poder estudiar el teorema de Tales en mitad de la sesión, de la guía, y al final desembocaríamos con el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el concepto de razón y proporción como preámbulo a el estudio de ciertas propiedades en términos de los triángulos semejantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.